Agradecemos estos minutos también con este espacio a Ricardo Márquez Blas. Él es especialista en seguridad, en estrategia, sobre todo de lo que se tiene que hacer en materia de violencia, en materia de cuidar a los pobladores, de lo que tienen que hacer las autoridades para poder procurar este aspecto en ellos. Ricardo, ¿cómo te va? Excelente tarde. Buenas tardes, Mitzi. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, como siempre, saludarles. Muchas gracias. Vemos un incremento desmedido de los homicidios, Ricardo, en los últimos 16 años, por lo menos, esta violencia que pareciera siempre estar constantemente a la alza y ninguna estrategia, ningún nivel de inteligencia ha podido llegar hasta allí. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, digamos, en términos comparativos, la tendencia general sí es al alza, hay una tendencia permanente hacia alza. Ahora, los inicios de los mandatos, al menos de los últimos 3 mandatos, han sido, bueno, o de los 4 si quieren, han sido francamente distintos. En los inicios de Fox, la tendencia fue permanente hacia la baja prácticamente todo el sexenio. En el caso de Felipe Calderón, el primer año fue hacia la baja, paradójicamente, cuando, digamos, el inicio de lo que se conoce como la guerra del narcotráfico, el primer año fue un muy buen año. El 2007 tiene el récord histórico de el año con la menor tasa de homicidios en los últimos 100 años en el país. Fue un buen año. El estado donde inició, que fue Michoacán, redujo en más del 40% los homicidios que se habían registrado en 2006 en comparación con el 2007. Los 2 primeros años de Enrique Peña Nieto fueron 2 años donde la incidencia de homicidios fue a la baja. Ya en los siguientes años de Calderón como de Peña, los homicidios subieron. Y en términos comparativos, no tenemos lo que tuvimos en los últimos 3 sexenios, es decir, un inicio o los primeros años con una tendencia a la baja en los homicidios. En lo que tenemos es una ligera tendencia hacia la alza, o si se quiere, desde un punto de vista francamente optimista, estamos estancados en los niveles de homicidio más altos, más graves que se hayan registrado en la historia contemporánea del país. Pero sí destaca, digamos, este contraste en los primeros años, en cómo iniciaron los primeros años de los últimos 4 sexenios. ¿Qué fue lo que se hizo bien, Ricardo, en ese año específicamente del cual señalas del 2007? ¿Qué fue lo que hizo bien la administración de Felipe Calderón? Bueno, lo primero fue, digamos, un tema, en mi opinión, sorpresivo, particularmente focalizado en algunas organizaciones del crimen organizado, focalizado en Michoacán, focalizado en Tamaulipas y en Sinaloa. El despliegue de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la entonces Policía Federal y de la Marina fue un despliegue no tan importante en términos numéricos como ahora, pero sí fue mucho más contundente en términos de los resultados que se alcanzaron. Hubo más detenciones no solamente, digamos, de delincuentes o elementos del crimen organizado, sino también de líderes de este tipo de organizaciones, y también aseguramientos importantes de sustancias ilegales. Por ejemplo, hasta 2007, en noviembre de 2007, se tiene el registro, me parece que todavía sigue vigente, del aseguramiento más importante de cocaína en las playas del Pacífico. Si no mal recuerdo, fue en el puerto de Manzanillo o en Mazatlán, donde se hizo este aseguramiento, casi 24 toneladas de cocaína. Entonces fue, en términos generales, un buen año. Claro, después se echó a perder, pero se obtuvieron malos resultados porque esto es una batalla continua. Las capacidades de adaptación de las organizaciones del crimen organizado en México son muy altas. Y ahí fue donde ya no se pudo continuar con los buenos resultados, a partir de que de esta alta capacidad de adaptación de las organizaciones del crimen organizado ya no permitió tener los buenos resultados que se habían alcanzado en el primer año en el caso del sexenio de Felipe Calderón.
Eso justamente le iba yo a preguntar, Ricardo. Sí, se hizo bien las cosas en 2007, pero después, los 5 años restantes de ese sexenio, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Y usted nos dice, pues es que es una batalla continua. Es decir, ¿no se les puede llevar el ritmo a los grupos criminales? Bueno, lo importante es que las capacidades del Estado siempre estén hacia adelante, digamos, el Estado no pierda la iniciativa en digamos, en este nivel de conflicto permanente. Hay un nivel de conflicto permanente, no solamente en México, sino en todos los países, es una batalla constante entre las fuerzas del orden y la delincuencia. En el caso de México es más difícil porque es delincuencia organizada, con capacidades de organización, capacidades de fuego, capacidades financieras, mucho más altas que la delincuencia común. Pero es una batalla constante donde las capacidades de adaptación de los dos lados tienen que irse, digamos, afinando, tienen que irse ajustando. Y en este caso, las capacidades de adaptación Claro. del gobierno mexicano quedaron, digamos, por debajo de lo que exigía las habilidades que permanente tienen, y las habilidades y las capacidades de adaptación que permanentemente tienen el crimen organizado. Voy a solamente mencionar uno que es muy importante, que parece, digamos, anécdota, pero es muy importante. El crimen organizado como mecanismo de defensa ideó una cosa que se conoce normalmente como los ponchallantas, que son clavos como metal con puntas que están soldados y que efectivamente ponen en los caminos para ponchar las llantas de los vehículos de las policías y de las Fuerzas Armadas. Esta invención bastante rudimentaria, bastante primitiva, en términos de operación policial y en términos de la operación de las Fuerzas Armadas, implica una gran capacidad de renovación de sus capacidades. Ya no pueden utilizar en estas circunstancias las patrullas normales. Tienen que ir vehículos con llantas distintas, con capacidades distintas, con velocidades distintas, porque si no, no son capaces de superar esta invención tan rudimentaria, pero tan eficaz del crimen organizado. Es decir, las Fuerzas Armadas y en este caso también las policías están yendo un paso atrás, deberían de ir un paso adelante de estos grupos. Así es, debería ir un paso adelante, pero sus capacidades las capacidades que han mostrado, por ejemplo, hasta ahora la Guardia Nacional, pues son muy... ¿La falta de capacidades escasas. es por la falta de presupuesto de capacidad? No, es básicamente un tema de saber qué hacer. No solamente cuenta que estén en los lugares, me parece que en el caso de Zacatecas específicamente hay Guardia Nacional, pero está en los lugares equivocados. Y una vez que están una vez que tengan presencia, la siguiente tema es que hagan las cosas que deben hacer o que son pertinentes para los problemas que están enfrentando. Y el siguiente punto es que las hagan bien. Entonces, no solamente que estén, que tengan, digamos, la infraestructura, el equipamiento, las armas, sino las actividades que desarrolla la policía se correspondan con el tipo de delitos y el tipo de delincuentes que enfrentan. Y luego que las hagan bien. Y en eso la verdad es que la Guardia no solamente está equivocada en cómo desarrolla sus actividades, sino específicamente la eficiencia con la que desarrolla esas actividades es muy, pero muy deficiente. Eso es otro de los puntos, ¿no? Que no está haciendo lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, y esto también pues ha mermado en esto los resultados que se deben de tener. Ricardo Márquez Blas, siempre es un placer poder platicar con usted. Gracias por esos minutos con Mega Noticias. Un gusto como siempre. Buenas tardes.